Así que vamos a partir para que vayamos revisando. Como les dije, esta es una actividad más dentro del proceso de aprendizaje, es una actividad más, no es una tarea de investigación, no es una tarea de que lleve algún tipo de evaluaciones por medio, no, es solamente una actividad más en relación a los contenidos pasados en esta actividad. Ya la actividad se basa en un trabajo dirigido, un trabajo que ustedes lo van a desarrollar en relación a las informaciones que tienen, en relación a lo que han captado durante estas presentaciones de nuestro primer componente de la transmisión automática, que es el convertidor de torque. ¿Ya? Bien. Dice, para desarrollar el trabajo dirigido, utilizar PPT, convertidores y documentos de recursos. Eso ustedes lo tienen en la plataforma, ¿cierto? Los tienen y los van a tener por siempre, ¿cierto? Esto es a veces útil, chiquillos, como recomendación, que esta documentación ustedes la bajen de la plataforma y la tengan en una carpeta ahí en su equipo tecnológico, para que vayan manteniendo esa materia, ¿no? Esas cosas que de repente se caen los sistemas, se pierde la información, yo la tengo en mi computador, se la puedo volver a subir, pero a veces quedan en problemas, ¿eh? Hay cosas que de repente se borran, por ejemplo, los videos, cada cierta cantidad de tiempo, Tim borra video, saca videos de clase, ¿ya? Para darle más posibilidad de grabar los más modernos, o sea, los más contemporáneos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos alumnos toman en consideración que, por ejemplo, si vamos a tener evaluaciones por ahí por mayo o los primeros días de junio, dicen, no, si las clases están grabadas, después reviso las clases. Pero ojo que las clases se pueden borrar, pues. Se pueden haber borrado. Se puede haber borrado el video de la clase y ustedes se quedaron. Entonces, si lo tienen almacenado en alguna nube o lo pueden almacenar en algún equipo, se lo digo, lo pueden hacer. Porque yo después no lo puedo recuperar. Me es difícil, ¿ya? Es difícil. Bien, entonces, vamos a ver la primera parte, ¿cierto? Que decía número uno, decía identificación. Voy a agrandarlo un poquito, mira, ahí estoy. No estoy medio piti, estoy harto piti. Computador me tiene harto piti. Y uno ojo más que otro. Ese es el problema. Ya, trabajo dirigido, convertidor de torque. Bien, primero, identificar las partes de un convertidor de torque en una transmisión automática. ¿Se acuerdan? De hecho, era una parte que tenía yo en la presentación del PPT. Y comenzaba con eso. Ahí están los componentes básicos de un convertidor de torque, ¿cierto? Tenemos una unidad turbina, ¿ya? Unidad impelente y el estator. Ahora, ¿por qué es la turbina y por qué es el impelente cuando tienen un tamaño que son muy similares? ¿Ya? Porque cumplen funciones diferentes. El impelente, ¿cierto? El que está acá, número 2, el impelente es el que es solidario con la carcasa del convertidor. Por ende, es solidario con el motor. De tal manera que este va a girar el régimen de motor y es el que va a crear el caudal, ¿ya? Este es el que va a crear el caudal de aceite. Recuerden que está lleno de aceite el convertidor. Ese caudal de aceite es el que lo dirige hacia la turbina. La turbina de aceite recibe ese caudal, ¿cierto? Para darle movimiento a la turbina, para ingresar ese movimiento en forma de rotación hacia el interior de la caja de cambio. ¿Cómo? Vía, cierto, de este núcleo estriado que tiene la turbina, ¿ya? Entonces la turbina es la que tiene el núcleo estriado, no lo vayan a confundir con la brida está puesto en el impelente. El núcleo estriado está en la turbina, de tal manera que la turbina es la que recibe el movimiento desde el impelente y la turbina es la que envía el movimiento al interior de la caja de cambio, ¿ya? Bien. Este componente es el estator, que es de menor diámetro, ya que va puesto en el centro, ¿cierto? Ahí puesto en esa parte del impelente y en la turbina. Que este aparato, ¿cierto? Este componente es el encargado de crear y aumentar el par motor. Momentáneamente, cuando está en la etapa de conversión de par. ¿Ya? Eso es. Entonces, la primera parte era nada más que un golpe de vista, cómo poder diferenciar, ¿sí? A simple vista, cuáles eran los componentes. Obviamente que si nos ponemos a picar más finito, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que los álabes, ¿sí? Si ustedes se fijan, los álabes son diferentes
los del impelente a los de la turbina. ¿Por qué? Porque el impelente tiene que enviar, entonces tiene que dirigir el chorro de aceite hacia la turbina lo recibe, ¿ya? Después la turbina tiene estos álabes, fíjate la posición que tienen en relación a los que tiene la impelente. ¿Por qué? Porque después la turbina devuelve el aceite por ahí para que pase al estator. Y el estator, ¿cierto? El que envía cuando está detenido, convirtiendo, desvía para que impacte al impelente. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ir viendo por funciones. Ahora, el cuadro, la turbina, el impelente y el estator. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿No hay inconveniente, chiquillos? A ver, ¿hasta ahí? ¿Estamos bien? Bien, profe. Sí, profe. Bien, continuamos entonces. Ahí ya está más gráfico la parte del convertidor, ¿cierto? Y tenemos que, acuérdense que el convertidor recibe el movimiento del motor. Todo el convertidor, todo es el convertidor, todo es el convertidor, todo es el convertidor, ¿ya? Entonces recibe el movimiento desde el cigüeñal del motor, del cigüeñal, ese es el cigüeñal del motor, por lo tanto el cigüeñal del motor engancha, ¿cierto? Está acoplado a una placa flexible, que la placa flexible es la que acopla todo el convertidor, todo es el convertidor. Pero la parte de acá, todo es carcasas, todo es la carcasa del convertidor. Internamente es donde nosotros tenemos el impelente, que el impelente es solidario con la carcasa, ¿ya? Es solidario, ¿ya? El impelente. Este es el impelente. Esta es la turbina. La turbina es flotante en relación al impelente. La turbina es flotante en relación al impelente. De tal manera que la turbina que está ahí, es la que envía el movimiento hacia el eje de salida. ¿Ya? Impelente. Entonces, ahí tenemos la turbina y ahí tenemos el estator. El estator, dijimos, es un elemento de reacción que solamente va a funcionar para la conversión de par. Nada más. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta el momento? Veo que no hay problema. Bien, después venimos a la parte de anclaje. La parte de anclaje, ¿cierto? Es importante saber. Volvemos a repetir que es un elemento hidrodinámico que trabaja por movimiento y giro de motor, ¿cierto? El convertidor. Entonces, ¿cómo une ya esta parte de anclaje? Esta es la parte que va hacia el motor. Esta es la parte que va hacia el motor. Ahí es donde toma el cigüeñal. De tal manera que para que pueda quedar unitario, ¿cierto? Movido, el motor pueda hacer girar el convertidor, tiene que tener un nuevo anclaje. Pero esos anclajes, ¿cierto? Que están ahí, del convertidor, van hacia esta componente que es una placa flexible. La placa flexible va unida a través de pernos, se fijan, al convertidor, y a su vez, esa placa flexible va unida a través de pernos hacia el cigüeñal. ¿Ya? Pero esto es una unión mecánica, es para juntar una pieza con otra. El acople y desacople hidráulicamente se produce acá, en el interior del convertidor, ¿ya? En el interior del convertidor hidráulicamente. Bien, aquí vamos a ver ya una serie de componentes más dentro del convertidor para poder entenderlo. Esto es más gráfico, ¿cierto? Más claro, más real, porque un convertidor. Que estas piezas, o si está despiezado, ¿cierto? Está cortado, para que puedan verlo. Porque esto está unido, ¿cierto? Se une, es una sola parte, esto está dentro. Entonces ahí tenemos el impelente. Es el impelente, ¿cierto? Donde va la brida, ¿ya? Este es el impelente, este es el estator, ahí tenemos la turbina, ¿ya? Ahí tenemos la turbina, ahí tenemos el plato de la función loca y parte de la carcasa trasera, que esta parte de la carcasa trasera, ¿cierto? Es la que se ancla con el motor, ¿ya? Esos son los componentes que tenemos internamente, ¿ya? Estos componentes había que tomarlo, ¿cierto? Identificarlo y escribir brevemente una definición de su función. El impelente, al girar, como gira giro de motor, es el que crea el caudal de aceite. El aceite que está dentro toma un caudal al estar en movimiento y por lo tanto, el impelente es el encargado de crear el caudal de aceite para enviarlo hacia la turbina. Esa es su función, ¿ya? El estator tiene por función redirigir el aceite. ¿Qué aceite? El que venga de vuelta en la turbina. Acuérdate que el impelente lo envía a la turbina lo devuelve, se encuentra con el estator. El estator, cuando está en una posición detenida, que no giro,
redirige el aceite hacia el impelente. ¿Para qué? Para ayudarlo a girar. O sea que si está girando hacia allá el impelente, este paso de aceite que va a través del estator va a golpear internamente, ¿cierto?, al impelente para ayudarlo a girar en la etapa de conversión de par. O sea, el estator, ¿qué es lo que hace? Redirigir el aceite en la etapa de conversión de par, cuando está detenido. Detenido. El 3, ¿qué es lo que es esta unidad? La turbina. ¿Qué función tiene la turbina? Enviar en movimiento a través de un eje hacia el interior de la caja de cambio. Nada más. Nada más. La próxima semana vamos a ver por qué la importancia de ese eje, ¿ya? Porque ahí van a actuar los componentes que vamos a tener internamente en la caja de transmisión automática. Este aparato es el lock-up, es el pistón de lock-up, que si ustedes ven, ahí está estriado. Esa estría va metida ahí en la espalda de la turbina, de tal manera que este disco siempre gira con la turbina. Siempre, siempre, siempre. ¿Y cuál es la función de ese disco? La presión hidráulica va a actuar sobre este disco, lo va a empujar y este disco, esta parte es pistón, ¿ya? Pistón hidráulico, y en esta parte de arriba tiene material friccionante de disco. Todo esto está bañado en aceite, pues chillos, todo está dentro del aceite. Y entonces, ¿qué es lo que hace el disco? Lo empuja, pero no más de medio milímetro, es bastante poquito para que quede tomado ahí adentro, ahí. Entonces, al quedar este disco tomado en esa posición, adentro de la carcasa, queda la turbina como una sola unidad con la carcasa. Y la carcasa es unida con el impelente, por lo tanto sería lo mismo que decir que hay un puente entre el impelente y la turbina. O sea, para que ambos giren a la misma velocidad. Función, entonces, número 4 es aplicar la función de lock-up, ¿ya? O anulador de convertidor. Y el 6 es la carcasa, que sella, ¿cierto? Sella todo el convertidor internamente. Y en la parte trasera, ¿ya? Y en la parte posterior del convertidor, donde recibe el movimiento del motor. Bien, entonces vamos a las etapas que eran más de desarrollo. Dice, describir brevemente la etapa de conversión de torque. Yo lo voy a hacer más extendido para que ustedes lo entiendan, los que no aún tienen problemas de entender. Pero es bien claro y bien preciso. La etapa de conversión de torque es cuando el convertidor va a multiplicar la fuerza del motor. ¿De qué manera? Fíjense bien. Yo les voy a poner dos casos. Ustedes van a poner el caso que corresponde, naturalmente. Pero es para explicarlo para que hagamos una síntesis en relación a esto. El impelente gira a la velocidad de motor. Estamos claros, ¿cierto? A la velocidad de motor. El aceite que está aquí adentro, ¿cierto? Todo esto está lleno de aceite. El aceite, por la fuerza centrífuga, al estar girando el impelente, va a ir hacia esta parte. Ahí está dirigido a través de la aspa. Por lo tanto, el flujo de aceite va a ir ¿hacia dónde? Hacia la turbina. ¿Ya? Hacia la turbina. Vamos a poner dos casos específicos. Cuando está en posición D, ¿ya? De driving, ¿ya? Significa movimiento, significa automatización. O sea que el cambio está puesto hacia adelante, ¿ya? Para que pase en primera. Al estar en primera, la turbina, fíjate, está conectada a través de su eje hacia el interior de la caja de cambio. Entonces, cuando tenemos D, los embragues y la caja de cambio, que son discos, multidisco, disco que vienen conectados desde este tambor, ¿cierto? Del eje de la turbina, disco, 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 disco. Y entre ellos también van a haber disco, 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 que están conectados a tren de engranajes planetarios. Entonces, cuando está en posición neutral, por ejemplo la N, neutral, no hay conexión hidráulica entre esos discos, no hay conexión mecánica. ¿Por qué no hay conexión hidráulica? Hay un pistón hidráulico que los empuja. Cuando ponemos el pistón hidráulico los empuja a los discos y los deja solidarios uno con otro, uno con otro. Por lo tanto, ahora sí tenemos un movimiento en los embragues, están conectados hidráulicamente con los engranajes y con las ruedas. Por lo tanto, la turbina no gira, no puede girar. Al no girar la turbina, tiene todo el peso del vehículo. Todo el peso del vehículo está sobre ese eje. Todo el peso del vehículo. Y el vehículo tiene que salir en primera velocidad. Por lo tanto, la primera relación de cambio ya está instalada. O sea, los engranajes mayores están instalados dentro de la caja. Entonces, la turbina no le va a ser fácil girar. No le va a ser fácil girar. Y eso significa que al motor tampoco le va a ser fácil, ¿cierto?, mover la turbina.
porque no hay conexión mecánica, no hay conexión como los embragues secos en las transmisiones mecánicas. No, aquí toda la conexión es a través de hidráulica. Por lo tanto, acá vamos a tener movimiento, fíjense, el impelente lo envía el aceite, golpea la turbina se pone lentamente en movimiento, ya que tiene todo el peso del vehículo, todo se pone lentamente, el aceite se devuelve de la turbina, impacta el estator se encuentra completamente detenido a través de su freno mecánico, por lo tanto no puede girar para acá, no puede, desvía el aceite a través de sus álabes circulares, impacta la bomba impelente. Pero si la bomba impelente está girando por el giromotor, bien, ahora está siendo ayudada hidráulicamente. Etapa de conversión de par. Impelente, gira, velocidad motor, la turbina se mueve lentamente, devuelve el aceite hacia el estator se encuentra completamente detenido, redirecciona el aceite, estamos en etapa de conversión de par. ¿Y esta va a ser eterna? No, no va a ser eterna, porque el vehículo ahora toma velocidad, por lo tanto las ruedas si giran más rápido, la turbina también va a ir girando más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mientras el vehículo sale de cero, ¿cierto? Ahí va a llegar a unos 10 kilómetros por hora, ahí está la etapa de conversión de par. Porque de ahí para arriba, la caja de cambio va a pasar los cambios. ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a seguir convirtiendo par? No, no va a seguir convirtiendo par, porque ya no es necesario. Ahora con la fuerza de motor ya es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El aceite vuelve, siempre impacta en la turbina, pero ahora la turbina va girando rápidamente, porque las ruedas girando rápidamente, en la etapa de, acuérdense que conversión de par, solamente multiplica el par a baja revolución en la turbina y el estator completamente detenido. ¿Ya? Ahí hay conversión de par. ¿Qué pasa cuando pasa la etapa de acoplamiento? Ya está girando más rápido porque ya tiene más fuerza el motor, porque ya lo ayudamos a salir de la inercia, ya lo ayudamos en la parte donde más necesitaba fuerza el motor. Por lo tanto, ahora el impacto sobre la turbina es mucho mayor. La turbina ahora está girando rápidamente, rápidamente. No es capaz el aceite de salir en esa posición para que el estator lo pueda redirigir, porque ya cumplió con esa función. Ahora no necesitamos ayudar en fuerza al motor, sino que la turbina ahora gira rápidamente, muy cercana al régimen del impelente, y ahora el aceite sale en esa posición y golpea al reactor en esta posición, de tal manera que ahora el reactor se pone a girar en carrera libre. De tal manera que, fíjense bien, el impulsor está girando a la velocidad del motor, la turbina está girando muy cercana a la velocidad del motor, el estator está girando en carrera libre. ¿Ya? Está en carrera libre. ¿Por qué? Porque ahora solamente la conexión hidráulica es así. ¿Ya? Está estorbando, hay que hacerlo girar en carrera libre. ¿Por qué? Porque el estator puede girar en carrera libre hacia allá, pero no hacia acá cuando está en etapa de conversión. ¿Ya? Y después viene este aparato, ¿cierto? Que es el disco, ese es el disco anulador de convertidor, ese es el disco que se llama lock-up, que está dentro del cuerpo del convertidor, ¿se fijan? Dentro del cuerpo del convertidor. Está ahí, tomado junto con la turbina. Siempre, siempre, a la velocidad que gire la turbina, a la velocidad que gire la turbina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que dentro del convertidor dijimos trabaja en dos etapas. La primera de conversión de par cuando sacamos el vehículo desde la inercia. Después queda en un estado de acoplamiento, ¿ya? Cuando el impelente, ¿cierto? O el motor va girando a una cantidad de revoluciones determinadas, por ejemplo a 3000 RPM, la turbina a 2800 RPM, hay una pérdida de RPM, es por el resbalamiento del aceite entre el impelente y la turbina. ¿Ya? Entonces viene esta aplicación, pero esta es una aplicación y se llama lockup o anulador de convertidor. ¿Qué es este? Ese que está ahí, ¿ya? Ese que está ahí, ese disco, ¿ya? Ese disco que está ahí. Actúa una presión hidráulica sobre ese disco y ese disco queda tomado con la carcasa. Este disco está en la espalda de la turbina, por lo tanto siempre es parte de la turbina. Gira a la misma velocidad de la turbina, pero ahora la presión hidráulica lo empuja y lo deja tomado la carcasa. Por lo tanto quedan girando como una sola unidad mecánica. ¿Para qué? Para evitar el resbalamiento entre un componente y otro, para que giren a la misma velocidad.
¿Por qué esa aplicación? Porque esto lo ocupa el computador, de tal manera que el computador es el que va a aplicar, ¿cierto?, esta función. ¿Y cómo la aplica el computador? Si aquí no veo cable, no veo nada, perfecto. Va a haber una válvula hidráulica. Esa válvula hidráulica va a ser conmutada, o sea, va a ser movida por una electroválvula que el computador la prende. ¿Ya? Computador enciende esa electroválvula a través de un mandato positivo o negativo. Esa electroválvula actúa y mueve la válvula. ¿Qué es lo que hace esa válvula? Solamente se pone ahí en este paso, porque el aceite siempre entra y sale. Por eso que hay resbalamiento, entra y sale del convertidor. Entonces esa válvula va a impedir que el aceite salga y se va a crear esa presión que va a actuar sobre ese disco. Ahora, ¿cómo el computador sabe cuándo tiene que dar ese mandato? Porque este régimen de giro del impulsor o del impelente es el mismo del régimen motor. Y hay un sensor que está midiendo el régimen motor. Ahí tengo la información. Y esta, la turbina, la turbina también tiene un sensor, porque está dentro, en un eje, dentro de la transmisión. Y también le está entregando la información y le dice que está girando 2800 RPM. Entonces calcular si hay una diferencia. Sí, hay resbalamiento interno. Entonces, el calculador, en relación a esas informaciones que vienen del calculador de la inyección, ¿cierto?, determina el porcentaje de aceleración de la mariposa aceleración, el porcentaje de giro del motor, y lo toma como parámetro de par motor. Entonces, con eso ya tiene información de la fuerza que está generando el motor sobre la caja de cambio. Además, hay sensor de temperatura que está midiendo la temperatura para saber que la temperatura ya haya bajado en el convertidor. El convertidor en estas dos etapas eleva mucho la temperatura, por eso que tiene que seguir un tiempo trabajando en resbalando para que el aceite pueda salir, el aceite caliente y entre aceite más frío, para que enfríe este componente. Entonces también es una de las cosas que toma como parámetro la temperatura del convertidor, ¿ya? Además, necesita otra información que es importantísima, que es la velocidad del vehículo. La velocidad del vehículo la saca de los sensores de la rueda. Los sensores de la rueda informan a su computador, que es el ABS, y el ABS le informa al calculador de la inyección a qué velocidad está girando el vehículo. Bien, tenemos este dato. Velocidad del vehículo, par, motor, régimen de la turbina, régimen del impelente, la temperatura del aceite de la transmisión. El calculador determina lock-up. ¿Cuándo ocurre eso? De la tercera para arriba. Ya cuando el vehículo ya lleve bastante energía cinética, se pueda desplazar fácilmente sin que necesite más fuerza el motor. ¿Ya? Eso. Entonces el anulador de conversión, ¿qué función cumple? Es una función, fíjense bien, escúchenme, es una aplicación que viene desde un computador de la transmisión para eliminar el resbalamiento entre la turbina y el impulsor en alta velocidad. Eso es todo. ¿Ya? Y ahí hay partes, ¿cierto?, que tenéis que detallar de la unidad, el convertidor. Ahí ya está el plato, ¿cierto? Apareció el plato del lock-up, ¿cierto? Ahí está el disco del lock-up, ahí están las aplicaciones de amortiguación, de función del lock-up, la turbina, que es la que está en verde, el impelente, que es el que está en azul, el rojo, que es el estator, ¿ya? La brida de conexión, ¿cierto?, de la turbina, la brida de conexión del convertidor, etc. Son partes que tenían que ustedes ver, identificar cada una de ellas, ¿ya? Y después pasamos a esta parte de síntesis, que es el cuestionario. El cuestionario es bien corta, son preguntas y respuestas cortas. ¿Qué función realiza el convertidor de torque en una transmisión automática? Conecta y desconecta el motor de la transmisión automática hidráulicamente. Punto. Profe, ¿Cuál de los... ¿cuál era la 9 de la anterior? Ese. Ya, espera. El 9, ese que está ahí, ¿ya? Sí. Esta es la que está en verde, es la turbina, ¿ya? Esa es la turbina. Y esta es la conexión de la turbina, esa es la conexión de la turbina hacia el eje de salida, ¿ya? Eso, Vale, profe. el núcleo estriado. Bien, ¿cuál de los elementos del convertidor realiza la función mecánica de anulador de convertidor de torque? Dijimos que es un disco lock-up,
con la turbina y la carcasa. ¿Ya? Una unión, nada más, mecánicamente. Cuando realiza la función de bloqueo, de anulación de convertidor de local, cuando realiza la función de, cuando el computador detecta que hay resbalamiento entre el impelente y la turbina. ¿Ya? Ahí realiza la función de anulador de convertidor, que lo hace el computador. ¿Qué función realiza el bloqueo de anulador del convertidor? Evita el resbalamiento entre el impelente y la turbina, ¿ya? Para igualar las velocidades. El embrague del estator en la etapa de conversión de par, ¿debe girar o debe estar detenido? Debe estar completamente detenido en la etapa de conversión de par. En la etapa de acoplamiento, ¿el estator está girando o está detenido? Está girando libremente. ¿Cuál es la función principal de la turbina del convertidor? Entregar en movimiento, ¿cierto? De rotación al eje entrada de la caja de cambio. Esa es su función, ¿ya? ¿Qué función realiza la bomba impelente en el convertidor? Ya, la bomba impelente es el impelente, ¿ya? Se llama bomba porque crea caudal. Es justamente eso. ¿Qué función realiza la bomba impelente en el convertidor? Crear caudal de aceite. A través del movimiento, ¿cierto? Crea caudal para hacer funcionar la turbina, ¿ya? Para impactar a la turbina. ¿Cuál es la función del estator? Redirigir el fluido de aceite en la etapa de conversión de par. Está detenido. ¿Qué función realiza el embrague unidireccional del estator? Permitir que para el lado, cuando está en la etapa de conversión de par, esté completamente detenido y en la etapa de acoplamiento se ponga en giro libre. Eso es, pues chicos. Eso es. ¿Ya? Como ven ustedes, el tema se veía bastante largo, pero lo podemos decir, si se puede ir simplificando en relación a los conocimientos. Dígame. Profe, la número 10 ¿qué era? Bien, ¿de qué? ¿De Del este mono? último. Ah, No, del cuestionario. del cuestionario. Ya. ¿Qué función realiza el embrague unidireccional del estator? Acuérdense que el estator, ¿cierto? Es un componente y en el centro tiene un embrague unidireccional, que es el que se traba mecánicamente cuando hay conversión de par, para que no pueda girar. ¿Sí? Y se destraba cuando queda en rueda libre, cuando está en etapa de acoplamiento. Entonces, ¿qué función realiza el embrague unidireccional? Permite el giro libre cuando está en la etapa de conversión, o sea, la etapa de acoplamiento hidráulico y frena al estator en la etapa de conversión de par para que no pueda girar. Gracias, profe. Conecta y desconecta el estator, prácticamente. ¿Ya? Como ven, chicos, se veía harta pega, pero no es tanto. Son cosas que ya hemos visto y son cosas que tenemos bastante claro en este caso. ¿Ya? Bien, ¿quedó alguna duda de por lo menos que ya son las 6? Tengo que parar porque tengo que tomar otra clase a las 6:30. Estamos para partir porque ya la próxima semana partimos con un tema nuevo. ¿Ya? Partimos con nuevos temas. Esto siempre va a estar, eso sí, pendiente. El estator es el comienzo de una etapa, entonces siempre va a estar pendiente. Así que vamos a estar constantemente nombrando. Así que si hay alguna duda, después me la hacen saber y vamos aclarando, ¿cierto?, algún concepto. Por ejemplo, ahí se van a dar cuenta que qué es lo que hace el eje de entrada realmente, el convertidor, aquel de entrega ese movimiento. ¿Ya? Lo vemos, lo empezamos a ver Profe, ya la próxima semana. ¿Sí? Dime, Cris. la próxima clase que va a entregar nueva materia, ¿esa va a entrar en la primera prueba igual? También, todo. Hasta yo les Vale. voy a avisar. Quedan como 3 unidades más todavía. Teacher, ¿Ya? teacher, ¿se puede, es que hay alguna duda, consultarle la otra clase igual? ¿Cómo? Si es que hay alguna duda, ¿se puede consultar la otra clase? Sí, por supuesto. Sí, por Ya, acá te supuesto. dicen, bacán. Listo, por supuesto.